De la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. Bueno, la consulta estaba planteada, Carlos María Matterson, futuro integrante, ya designado integrante del Consejo de la Magistratura. Hagamos de cuenta que estás en el Consejo de la Magistratura ya, porque de hecho estás, nada más que tenés, digamos, que esperar el plazo de tu compañera de fórmula. El tema es, ¿qué es lo que puede hacer un Consejo de la Magistratura ante las demandas de la sociedad, que por ahí se queja mucho en el sentido de que la justicia es lenta? Ojo que por ahí esto puede caberle quizás más a una justicia de las provincias, a una justicia que no sea la federal, pero seguramente también a nivel de la justicia de orden nacional se dan casos de mora que por ahí genera problemas, ¿no?, en los judiciables. Sí, no me cabe ninguna duda, y además por experiencia personal, por ejemplo, los juicios provisionales realmente exceden el tiempo normal que deberían durar los mismos, ¿no? Bueno, una queja, antes de seguir, porque ahí me abriste una ventanita, y esto podríamos decir, lo podemos hacer como un reproche hasta las autoridades nacionales que terminaron su mandato en el año 2015. En el tema previsional, en donde los abuelos están dependiendo de que se aplique un fallo que les es favorable, y el Estado Nacional hace todo lo posible para que no se aplique ese fallo. Digo, ahí tenemos un caso flagrante de esta demora en la aplicación de las decisiones de la justicia, ¿no? Bueno, en este caso por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ese otro tema que no compete exclusivamente al Consejo. Claramente, pero que no es algo de este gobierno, sino que del gobierno anterior. Pero digo, a ver, los jueces dictan un fallo y el Estado Nacional hace caso omiso o interpone para evitar la aplicación del fallo. Digo, por eso digo, ¿hasta qué punto un Consejo de la Magistratura puede o no puede hacer cosas en favor de los judiciables, en el sentido de que a veces algunas causas no se aplican? Yo lo tengo claro eso, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Utilizar esta herramienta de la auditoría. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Nadie controló nada, vamos a decirlo con todas las letras. O sea, dependíamos de la buena voluntad, estamos hablando de la justicia federal, dependíamos de la buena voluntad de que los jueces cumplieran acabadamente con su función, sacaran la mayor cantidad de fallos posible. Pero no había controles, vamos a decirlo con todas las letras. Ahora, y las herramientas existían, o sea, los controles se hicieron, pero las herramientas existían. Entonces, ¿qué digo yo? Vos me decís, hacé cuenta que tenés cosas. Ahora, yo lo dije en la campaña, se hizo una auditoría por las causas contra la corrupción, porque la gente descree de la justicia por muchas razones, pero entre otras porque en los casos resonantes los fallos no llegan nunca, o llegan 20 años después, si no veamos caso Menem. Llegan 20 años después, o no llegan, ven que no va nadie preso. Bueno, entonces la gente dice, no, acá la justicia solamente es para el pobre, para el que no tiene posibilidad, para el poderoso la justicia no existe. Bueno, se ordenó esta auditoría. Se ordenó auditoría con juicios de narcotráfico. ¿Y qué dije en la campaña yo? Pero hay auditoría que pueden ser cosas que no son resonantes, pero que son perjudiciales a la sociedad, como los juicios previsionales. Te digo lo que está pasando. Cuando lo cobra, ya la edad no le permite ni siquiera disfrutar la plata que ha cobrado. Y en muchos casos lo están cobrando los herederos, porque el beneficiario falleció por el tiempo que está esperando. Bueno, yo propuse que se hiciera una auditoría en las causas previsionales. A ver, ¿por qué una causa está estacionada 3, 4 años en un juzgado? ¿Por qué un fallo en una cámara tiene que esperar 2 o 3 años? Sí. Cuando prácticamente ya está decidida la doctrina, porque si uno me dijera que el juez se tiene que poner a estudiar, pero ya, digamos, la Corte ya dictó, ya hay un fallo en la Corte. ¿No hay código de procedimiento para estas cuestiones? Hay código de procedimiento, y hay medidas, no hay medidas. No les dan y importancia. el otro gran tema, porque no le voy a echar la culpa que el juez es lento o no, el otro gran tema es que hay que dotarle de las herramientas necesarias para que la justicia funcione adecuadamente.
Si necesitas edificio, te tenés... Y eso también es responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que de hecho, en este último tiempo, se han inaugurado varios juzgados federales nuevos. Hay que dotar de personal y hay que dotar de las herramientas necesarias, sobre todo las herramientas tecnológicas que necesitamos, porque ahora también tenemos, digamos, se aplica ahora lo que se llama el expediente digital sí. Para acelerar, porque uno puede ver de su estudio, te notifican, todo se hace a través de internet, digamos, pero también hay que dotarla de herramientas, ¿no? Y de personal, infraestructura y herramientas tecnológicas para que los juzgados puedan, acá por ejemplo en Belleville, el juez federal de Belleville, como muchos otros juzgados del país, tiene que atender todas las materias. También eso es una complicación, tiene que atender penal, civil, comercial, previsional, laboral, todo. Hay en proyecto la creación de un juzgado penal para Belleville, federal penal. Está en proyecto eso, pero ¿qué te quiero decir con esto? Quiero decir que si tenemos las herramientas, si tuviste las herramientas, quiero saber por qué te demoraste con los juicios. Y también, bueno, si corresponde, habrá que aplicar sanciones. Yo creo que con estas herramientas nosotros podemos lograr que la justicia comience a funcionar de otra manera. Yo te decía en el corte y te lo vuelvo a reiterar. El Consejo de la Magistratura, si funciona como tiene que funcionar, está llamado a transformar la justicia en la República Argentina. Con la incorporación de los nuevos jueces. Y digo yo, la justicia comenzará a ser realmente independiente cuando se vaya el último juez designado a dedo por el presidente de turno. Y cuando todos los magistrados hayan sido seleccionados con el proceso del concurso público. Ahí empezaremos a aspirar por una justicia independiente. Y cuando los consejeros asuman la responsabilidad que tienen dentro del Consejo y se limiten de alguna manera a cumplir con la manda constitucional para lo que fue creado este organismo. Sí, el Consejo de la Magistratura, en sus posibilidades, ¿alcanza también hasta la Suprema Corte de Justicia? ¿O No, solamente la Corte... es solamente los magistrados, excepto la Corte. Bien. Excepto la Corte. Inclusive la Corte, si hubiera mal desempeño, tiene que ser por el juicio político que marca la Constitución, con una Cámara acusadora como la Cámara de Diputados y una Cámara que falla, digamos, que es la Cámara de Senadores. O sea, el mismo juicio, para la Corte es lo mismo que para los ministros o el presidente o vicepresidente de la Nación. Bien. Bueno, te queríamos consultar también sobre las cuestiones que están más relacionadas a la política, que es un área... Ha sido en su momento inclusive precandidato a intendente acá. Estuve en una interna, claro. Estuviste en una interna. Y después me tocó integrar la lista concejal y fui concejal del 2011 al 2015. Y en su momento... con Miguel Aloco era. Claro. Podrías haber llegado a ser intendente de la ciudad, pero te salvaste algunos problemas bastante serios, ¿no? Entre ellos algún tornado, han pasado cosas realmente severas. Sí, pero bueno... Y en la interna radical, digo, ¿a quién le va a votar? ¿A Mestre o a Negri? Bueno, yo lo primero que te tengo que decir, que soy independiente. No me digas que sos independiente en esta también. No soy independiente. Bien. Todo el mundo sabe cuál es mi lineamiento. Yo lo único que... Pero primero, si podemos evitar esa contienda electoral, mejor. Porque acuerdo, digamos, un consenso. Yo he pasado por muchas internas y salvo que... la victoria sea muy contundente, digamos que sea 80-20, 70-30, si la elección es muy pareja, después quedan los resquemores propios de la contienda, ¿no? Para mí, lo ideal sería el consenso, eso sería lo ideal, mostraríamos un espacio político, no voy a hablar solamente del radicalismo, porque yo estoy hablando ya de Cambiemos. La primera definición que tengo es que solamente el radicalismo con Cambiemos tiene chances, ¿no? de triunfar en la provincia, obviamente también a nivel nacional. Bueno, no me cabe ninguna duda. duda. Es una fórmula que ha funcionado, más radicalismo. Bueno, pero no hay voces disidentes dentro del propio partido que dicen que tenemos que ir solo, que Cambiemos que el PRO no ha cumplido con el radicalismo. Yo digo que eso es una visión sesgada de la realidad política. Yo creo que fue un acierto
hacer Cambiemos, y fue un acierto, porque tanto fue un acierto que ganó Macri la elección. El radicalismo está llamado a colaborar siempre en el lugar que le toque, y en este caso, con Cambiemos, si podemos evitar la interna, la evitemos. La evitemos a la interna. Vemos, hay que conversar en el último momento. Si no se puede evitar la interna, todos saben que yo tengo una afinidad con Ramón Mestre, lo tuve con el padre porque fui funcionario de él, y bueno, la tengo con Ramón, pero de cualquier manera Mario Negri me parece un excelente candidato también, y si le tocara gobernar a Mario Negri, me pongo a disposición de él y lo ayudaría en lo que yo pueda y en lo que él me requiera. Sí, así sí. que, pero bueno, ojalá que el entendimiento le gane a la compulsa. Ahora, quienes desde el radicalismo critican a veces las actitudes del PRO, creo que por ahí son observaciones bastante razonables, porque ha dado la impresión en los casi 3 años de mandato del gobierno de Mauricio Macri que al radicalismo se le ha informado sobre decisiones políticas, administrativas del Estado Nacional, administrativas en relación del Estado con las provincias, en su relación con las provincias, y otras de índole diversa, una vez que las decisiones estaban tomadas, y el radicalismo termina a veces acompañando a regañadientes lo que el PRO en su corazón, en su mesa chica, terminaba decidiendo, ¿no? Es decir, a ver, Vale. líderes importantes del radicalismo, Sí, y no sí, estoy sí, diciendo sí. Ricardo Alfonsín, que Estoy de quizás fue acuerdo. el más, digamos, el más crítico, sino otros líderes, e inclusive en estos últimos días, la misma Lilita Carrió, que es una ex radical, saliendo muy, muy fuertemente en contra de esta medida de Patricia Bullrich, para que se institucionalice el gatillo fácil, por decirlo de una manera burda, pero dándole más lugar a la policía para que actúe en supuestos enfrentamientos. Bueno, dos cosas puntuales. Primero, el radicalismo, los dirigentes radicales y los dirigentes del PRO tienen que discutir puertas adentro cómo tiene que ser la distribución de las responsabilidades en el gobierno. Soy enemigo de que se exterioricen esas disputas, porque nosotros tenemos una responsabilidad superior, que es mantener este ideario y este gobierno para que logre repetir en el 2019, porque es nuestra forma de pensar y porque queremos que creemos que este es el rumbo que tiene que tener el país. O sea, tenemos una responsabilidad superior. Pero si tenemos algo que discutir, lo hagamos puerta adentro, que de hecho se hace, no es que no se haga. Lo que pasa es que no trasciende. Yo entiendo los que dicen que no tenemos el protagonismo que tendríamos que tener, pero tampoco tenemos un líder como es Macri dentro del radicalismo. Esto hay que aceptarlo. Le guste o no le guste. Yo cuando hablo no tengo pelos en la lengua. Así como no le gusta mucho con religionarios las cosas que yo digo, pero es lo que yo pienso. Que Macri, hoy por hoy, aún con su imagen que ha decaído un poco, sigue siendo un líder que el radicalismo no tiene. Entonces, nosotros, pero que interpreta de alguna manera Ahora, lo un que líder, nosotros pensamos. Entendiendo líder como que, porque digo, para mí un líder del radicalismo puede ser Ernesto Sanz, tranquilamente, Sí, ¿no es cierto? sí. Pero, digo, por eso digo, definamos líder, porque en una de esas, sí, es indiscutible que Macri tiene un liderazgo todavía muy fuerte, tiene, digamos, un predicamento. Cuando digo que el radicalismo no tiene, no quiere decir que no tenga gente de la capacidad de Macri, quizá igual o superior, pero lo estoy hablando... Sin duda, y esto, perdón, ¿no? Sin duda el radicalismo, a mi criterio, de tener gente con una capacidad superior a la del mismo presidente. Sí, no te cabe, Sin duda. no te quepa la Ahora, menor ¿cómo duda. puede ser que no se reconozca? No te quepa la menor duda, pero lo que yo estoy hablando Sí. es que tenga impacto electoral, porque acá tiene que O tener... ascendencia en la sociedad, Ascendencia en la sociedad, impacto electoral. Por ejemplo, Macri dentro de la provincia de Córdoba sigue teniendo una buena alta imagen, aceptación. sí. Alta aceptación. Sí, sí. Entonces, que no la tienen otros dirigentes del radicalismo. No me cabe ninguna duda que vuelvo a insistir, para que no se malinterprete, no es que el radicalismo no tenga. Puede haber, como dijiste vos, superiores, pero que tengan, digamos, la aceptación que tiene Macri,
Bueno, Sí, sí, sí. es difícil encontrarlo hoy por hoy. A lo mejor dentro de un Predicamento tiempo... en la sociedad, digamos. Exactamente, el predicamento en la sociedad. Y nosotros, digamos, y con esa misma visión, intentamos traerlo a la provincia, ¿no? Y decimos, bueno, Mario Negri y Ramón Mestre son dos dirigentes de FUSTE, del radicalismo, que perfectamente pueden cumplir la función de gobernador, le sobra capacidad. Y también tiene aceptación en la sociedad. Va a ser una elección reñida, pero estamos en la bisagra histórica justa para ganar esta elección. Porque más allá de las virtudes del gobierno de Unión por Córdoba, hay un proceso de desgaste natural en la política. Y creo que esto... Eso es voluntarismo. No es voluntarismo. Eso es voluntarismo. No es voluntarismo. Eso, Hay datos, eso del hay desgaste, datos. ¿sabés cuántos políticos lo han dicho en este programa, por lo menos? Sí. Digo, lo dijeron en las otras elecciones también. Digo, por ahí se han dado situaciones en donde, digamos, han sido medidas desacertadas que han generado un impacto negativo en la sociedad y terminó ganando de la Sota en el 99, digámoslo. Es decir, en su momento el radicalismo tomó algunas medidas. Yo me acuerdo, acá había movilización inclusive de dirigentes radicales que estaban en contra de lo que estaba sucediendo con el hospital público. Sí, me recuerdo. Podemos tirar nombres si no hace falta. Sí, no hace falta. Pero digo, se Sabemos. tomaban decisiones equivocadas y eso terminó capitalizándolo de la Sota. Hubo, digamos, sobre todo con el sector público, ¿no? Porque, Claro. Pero eran medidas que a lo mejor eran necesarias, pero quizás impopulares, digamos, para decirlo de alguna manera. Y yo creo que también ahí de la Sota en ese momento acertó con aquella propuesta de la rebaja El 30%, de claro, los impuestos. impuestos. Eso pegó mucho, sobre sí, todo sí. en la gente en la gente de campo lo votó mayoritariamente. Eso significaba que sus impuestos a las propiedades de sus campos, rebajarla en un 30%. Sí, y que haya fallecido de la Sota, vos ves que en una de esas, ante ese vacío que deja, debilita a Unión por Córdoba y posiciona mejor a cualquiera de los candidatos radicales a la gobernación. ¿Qué lectura tenés de eso? No me parece, no me parece. Yo tengo mi propia visión. No lo digo por especular con semejante situación, yo tengo, es más, algunos dijeron que esto lo favorecía a Schiaretti porque, bueno... Se le transfiere parte de esa credibilidad que tenía de la Sota. Sí, y además, digamos, el impacto de la muerte, de la muerte trágica, digamos, como que, bueno, quedaba los dos amigos, queda el amigo solo ahora. Yo creo que, digamos, Schiaretti ha construido su propio liderazgo dentro del partido, no dependía para nada de la Sota, ¿no? Más allá que pero era un contrapeso fuerte. Sí, de la Sota tiene seguidores, habría que medir, no sé hasta qué punto era uno u otro, pero creo que Schiaretti no lo perjudica para nada, ni lo beneficia ni lo perjudica. Digamos que de última, ahora la gente va a tener en cuenta cómo ha sido su gestión para saber si le da o no el voto, Y ¿no? esto de adelantar las elecciones para el 12 de mayo, ¿lo ves como una picardía del gobernador o...? A ver, el gobernador, ¿qué ha hecho? Dijo, hay que separar lo más que se pueda de la elección nacional. Ajá. Entonces, o sea, vos no lo ves como una cuestión para resolver en territorio cordobés, sino que él no quiere verse relacionado con las discusiones a nivel nacional. Lo primero es, separemos lo más que podamos de la elección nacional, Ajá. en el tiempo. Segundo, que sea una elección netamente local, sin influencia, digamos, de una campaña nacional. Obviamente que tendrá sus razones. La última elección fue en julio, la del 2015, y esta es en mayo. O sea que estamos hablando que la hace 2 meses antes de lo que fue la última. Algunos dicen que yo tampoco creo que sea debilidad de parte de Schiaretti, que se ve amenazado con la derrota, ni mucho menos. Me parece que la principal es esa. Separemos del gobierno nacional, que no haya ningún tipo de influencia. Y digo yo que, bueno, no le va a alcanzar. Nosotros tenemos poco tiempo, por eso yo no quiero que lleguemos a tanto para la interna. Tenemos 24 de febrero. Claro, el radicalismo necesita una figura fuerte ya. Elegimos y tenemos 2 meses para hacer campaña. Claro. Hoy tenemos que salir a hacer campaña, antes que termine el año.
¿no? Ya se, bueno, de Y alguna si u vos otra estuvieras manera lo a cargo hemos hecho. de, por ejemplo, te ponen de jefe de campaña, porque todavía no tenés que asumir el Consejo de la Magistratura, te dicen, mira, necesitamos un jefe de campaña para la gobernación de Córdoba, porque el candidato puede ser Mestre, puede ser Negri. ¿Cuál sería el eje a trazar desde tu criterio? ¿Qué es lo que podrías criticar de la gestión de Schiaretti? ¿Qué es lo que te parece que sería inconveniente, pero dejando de lado esa cuestión, como te decía recién, de que ya está el periodo, ya lo cumplió, en la democracia hace falta alternancia, etcétera, etcétera? Porque si no, bueno, vamos a discutir países grandes como Alemania, hiperdesarrollados, en donde tenés a Angela Merkel hace 10 años, 15 por lo menos, siempre gobernando. Es decir, la discusión sobre la alternancia es una discusión interesante, pero digo, ¿cuáles son los problemas que hoy en día en la provincia de Córdoba vos dirías, no, muchachos, en la campaña trabajen sobre estos ejes? Bueno, obviamente que, digamos, tendría que estar con mucho más información de la que realmente tengo, porque no estoy abocado a eso, pero hay un tema que es que a lo mejor no se advierte en la generalidad de la población, pero Córdoba es una de las provincias más caras impositivamente. Los ingresos brutos, los más caros del país. Impuestos de sello, que ya, digamos, impuestos regresivos absolutamente, que ya tenían derogados. Que eso perjudica la actividad económica. Y es la queja permanente de los empresarios de nuestra provincia. Había un compromiso de bajar y quitar los impuestos de sello, que ahora ese compromiso, a raíz del problema económico, se ha diferido y no se va a aplicar, que se iba a aplicar en el 2000. Eso es uno de los principales problemas que ha tenido. Después, la dilación de obras trascendentes que recién ahora se ha hecho, por ejemplo, el tendido de la red de gas, que ahora recién ahora se está haciendo, que se prometió durante 25 años que se iba a hacer. Hubo un retraso en la, digamos, en la infraestructura de la provincia, pese a que Córdoba es una provincia fuerte, económicamente muy buena, porque eso también hay que decirlo, de acá sale una recaudación muy importante. Unión por Córdoba tiene una excusa para muchas cosas que no se lograron hacer, y es que decían de que en la época del kirchnerismo jamás se le posibilitó ni se le abrió ninguna puerta, no se le autorizaban créditos internacionales, no se podía generar inversiones porque se las trababa el Estado Nacional. Bueno, pero eso es la capacidad para gobernar también, porque con ese criterio nadie que sea de una divisa distinta al que gobierna podría gobernar, y eso no es tan así. Creo que fue en ese momento una impericia de la Sota que por ambiciones políticas personales tuvo una disputa permanente con el gobierno nacional para diferenciarse, digamos, políticamente, perjudicando a la provincia de Córdoba, atrasando las obras. Y yo creo que en el gobierno de la Sota y en parte el gobierno de Schiaretti también hay temas de la corrupción que todavía, caso Odebrecht, que todavía no ha sido investigado en profundidad aquí en la provincia, pero que también, si se investigara, creo que tocaría este tema famoso de los cuadernos, llegaría hasta personaje muy conocido de la provincia de Córdoba. Sobre el tema Odebrecht, acá en este programa ha estado hablando, estuvimos casi una hora como estamos ahora, ¿no? Muchachos del asado, manténganle por favor un pedazo a Carlos María porque ya va para allá. Estuvimos una hora hablando sobre el tema de Odebrecht con García Elorio, con el legislador. Él se quejaba de que no encontraba el debido respaldo, salvo de parte de Liliana Montero. Pero después dice, por ejemplo, los legisladores radicales no le daban importancia al tema. Digo, no estoy pasando factura porque a mí me gusta cantar, yo el tema del periodismo no tengo ni idea, y política menos. Pero él me dijo de que avísenle a los legisladores radicalismo que me apoyen en esto porque pido intervenciones, pido pedido de informes, no me los apoyan, no se generan viajes a Brasil para investigar, y denunció fuertemente al gobierno de la Sota, por ejemplo, y también algunos contactos con el gobierno de Schiaretti que vienen a hacer el ocultamiento de lo que había pasado en el gobierno de la Sota por el tema de corrupción vinculado a Odebrecht. García Elorio, no sé de dónde ha sacado esto del radicalismo. Acá el que ha frenado permanentemente. Obviamente que Unión por Córdoba se lo frenaba. El que ha frenado permanentemente ha sido Unión por Córdoba, que tiene mayoría propia en la legislatura. Inclusive el radicalismo ha denunciado
como en la construcción del hotel en Ancenusa. de Ancenu, el mar de Ancenusa, digamos ahí en Mar Chiquita, que eso sí, un monumento de corrupción que lo terminaron de hacer, costó 3 veces lo que estaba presupuestado y encima no tiene el rendimiento. Encima tenía fallas estructurales, no tiene el rendimiento, digamos, hizo un elefante blanco ahí para que no dé ni... Bueno, entonces hubo denuncias de ese calibre, pero fue rechazada permanentemente por Unión por Córdoba. Yo creo que inclusive no se ha atendido adecuadamente, hay cuestiones sociales que no sean... El PAICOR fue un tema que lo dejaron, digamos, lo minimizaron, o está, digamos, en una mínima expresión, y que nosotros, el radicalismo quiere que vuelva a implementarse con todos sus como fue en el 83 en adelante, cuando estaba Angelo, se vuelve a implementar para todos los niños que están en condiciones de vulnerabilidad, que necesitan ser alimentados para que puedan ser educados. Bueno, hay un montón de razones por las cuales creemos y vamos a reivindicar cosas que el radicalismo hizo y que se dejaron de hacer en este periodo. Charlando en un programa periodístico como este, ves que van empezando a aparecer ejes en relación a la campaña que podría presentarse. Porque yo siempre digo, y lo digo también, por ejemplo, con respecto a la intendencia de Carlos Briner, ¿no? Lo mejor que le podría pasar a una persona que está dirigiendo un país, dirigiendo una ciudad o dirigiendo una provincia, es que la oposición, en su diálogo con la sociedad, explique claramente cuáles son los problemas que no están siendo resueltos. Que es ahí donde por ahí quizás, me parece, el radicalismo o el PRO o los sectores de la oposición en la provincia de Córdoba no aciertan en generar los debates necesarios. Y de pronto, un legislador de una minoría extremadamente mínima, como es el vecinalismo de Córdoba, nos viene, me acuerdo en su momento, a ilustrar sobre cómo era toda la operación, porque realmente había hecho una investigación, Elorrio, muy interesante, en donde participaron otros, por ejemplo, un periodista muy conocido de la provincia de Córdoba, que es Ricardo Fonseca, que había sido legislador de juez. Es decir, hay temas en donde sería muy importante, como un aporte prácticamente a la democracia, explicitar a la sociedad cuáles son los problemas donde está fallando el gobierno provincial, ¿verdad? Bueno, se está desde el Comité Provincia de Unión Cívica Radical, casualmente ya se han designado, digamos, a los equipos para empezar a elaborar la plataforma para la elección. O sea que, bueno, digamos, todavía no está a la luz, pero bueno, ya seguramente saldrán los temas. Que fue el tema que me acuerdo en su momento, no sé si lo habrías escuchado, el WhatsApp famoso del intendente de Belleville, Carlos Briner, en donde decían, muchachos, muévanse, porque si no, vamos a terminar nosotros cantando la marchita peronista. ¿No lo escuchaste ese, no? No, no me acuerdo del... Bueno. No me acuerdo. Sí, la verdad, no me acuerdo. Bueno, el intendente de Briner en su momento... Sí, me acuerdo que le atribuyeron... Hizo una queja muy fuerte. Le atribuyeron, digamos, él hacía una queja. Decía, no me acuerdo los términos, pero él hacía una queja porque el partido como que estaba inmovilizado. Exactamente. Y bueno, a lo mejor tenía razón, Bueno, mira vos. Carlos, realmente ha sido muy, muy, muy grata tu visita, porque además has tenido tantos conceptos que realmente digo, vos mismo lo dijiste, algún que otro correligionario después me va a decir que no le gusta lo que pienso, pero digo, algunas miradas muy interesantes y muy distintas a lo que tradicionalmente uno escucha de un dirigente radical, y me parece que eso es un aporte también. Bueno, te agradezco, creo que también los años... la experiencia, después de haber cometido muchos errores y las vivencias hacen que, bueno, uno vaya... Y una cosa muy importante que la quiero decir a la comunidad, tu familia viene de una raigambre política muy importante, y de hecho acá tenemos un intendente que fue Arturo Matterson, y digamos... nunca jamás has chapeado, digamos, con semejante título, con semejante herencia, y has siempre luchado y peleado desde el llano cada uno de los espacios que has ido logrando, ¿no? Además, lo que hizo mi abuelo, lo hizo él,
No es mérito mío. Y las críticas también te las has bancado bastante. No, sí. Bueno, ¿Alguna vez vos tuviste alguna necesidad de hacer una autocrítica por la situación del Banco Social, por ejemplo, que en su momento fue tan, digamos, una situación... tienen una idea, se genera una idea equivocada del tema del Banco Social. Yo, en mi paso por la presidencia del banco, puedo mostrar los números, fue absolutamente positiva, digamos, a ver, de cómo se encontró el banco cuando yo asumí a cómo quedó cuando yo me fui. El banco terminó en la fusión con el Banco de la Provincia de Córdoba. Yo siempre digo que cuando asumí, el Banco Social de Córdoba tenía un patrimonio negativo de 150 millones de dólares. Estamos hablando de 150 millones de pesos, pero en esa época era peso-dólar. Producto de créditos mal dados, incobrables, y cuando yo me fui el banco tenía un patrimonio positivo de 92 millones. Este es un dato muy técnico. El banco Cavallo, que era ministro de Economía por aquel entonces, iba a intervenir al Banco de Córdoba y le había pedido al gobierno de Mestre que vendiera el 51%. Entonces Mestre no tuvo otra alternativa que fusionar los dos bancos para salvar el Banco Córdoba. El Banco Córdoba por aquel entonces tenía unos 20 y pico millones de patrimonio y le sumó los 90 que tenía el Banco Social, lo cual conformó un patrimonio de 120 millones de dólares por aquel entonces. O sea que el mayor patrimonio vino del Banco Social. Vino del Banco Social, sí. El Banco Córdoba estaba mal en ese momento, por eso necesitaba unificar los dos bancos. Llevó la actividad bancaria hacia el Banco Córdoba y dividió, porque el Banco Social también administraba el juego. Ahí divide, la actividad bancaria va al Banco Córdoba y la actividad del juego pasa a la lotería, con la creación de la lotería de la provincia de Córdoba. Si vos me decís qué es lo que primero que era muy joven yo en esa época, yo tenía 30 y pico de años, ¿no? Me tocó la responsabilidad, en su momento me sorprendió Mestre cuando me ofreció. Te lo propuso. Claro, me sorprendió. Era muy joven y a lo mejor lo que tendría que haber hecho, haber tomado medidas más drásticas con algunas cosas, no lo hice porque la situación también política dentro del banco era compleja, había mucha presión de los sindicatos, por lo tanto había que ir con cautela también. Yo me recuerdo que apenas asumí en la semana vino el sindicato y me dijo, a vos te vamos a meter preso igual que a Pompa. Le digo, pero si yo le digo, todavía no toco un papel, le digo. Bueno, le digo, cuando termine mi función, el día que me vaya, venga y júzgueme, y si me tienen que meter preso, que me metan preso. De hecho, bueno, obviamente sé que después, porque esto me lo contó un amigo que fue director del Banco Córdoba, me contó que cuando terminó el gobierno de Mestre y vino el gobierno de la Sota, se auditó el Banco Córdoba, se auditó la Lotería de Córdoba, se auditó, bueno, y no encontraron ninguna anomalía, que pudiera generar una denuncia o algo por el estilo. De hecho, nunca tuve ninguna denuncia de ninguna índole. O sea que... Claro, lo que pasa es que te tocó justo un momento en donde se agotó el Banco Social y quedó esa imagen como que vos terminaste, terminando el cierre de una entidad. Exactamente, pero a ver, ¿a quién se le ocurre pensar? No fue una decisión tuya. ¿A quién se le ocurre pensar que yo podía tomar la decisión de fusionar los dos bancos? Esa es una decisión que toma la autoridad máxima de la provincia, que es el gobernador. Yo lo único que hice fue acatar la orden, o me iba o acataba la orden, y la orden, a ver, yo estaba convencido de que había que hacer eso porque había que salvar el banco, la herramienta financiera para la provincia de Córdoba, porque si ese banco, el Banco Córdoba, se vendía transformara en sociedad anónima y vendía el 51% de las acciones, significaba que perdía el control, era el 49%, pero el gerenciamiento quedaba dentro, era el 49%, tenía que venderlo, pero el gerenciamiento quedaba en manos privadas.
Claro. quedaba en manos del 49%. Así que la herramienta financiera era necesaria para cualquier gobierno. Tiene que tener un banco oficial que sea la herramienta propia, financiera. Por lo tanto, Mestre tomó la decisión correcta. Así es. Absolutamente correcta. Lo voy a reivindicar toda la vida a Ramón Mestre por esa decisión valiente de hacer esa fusión que fue criticada. Y yo en algún momento hasta yo dudé porque dije, mire, el banco va a funcionar, es un banco que está prestando bien, está devolviendo, la gente está devolviendo bien, no había dejado de tener la mora que había con anterioridad. Pero bueno, la decisión política, él sabía mucho más que yo de eso y la decisión política fue la correcta. Y has crecido. Y ahora podemos verlo en perspectiva. Sí, ahora estoy para colaborar con el partido. Yo, como digo, Claro. ya me toca este cargo del Consejo de la Magistratura, que te aclaro, tiene la misma incompatibilidad que los jueces. Por lo tanto, no tengo que suspender Claro. la matrícula y Claro. no puedo tener actividad política. Claro, así. Carlos, muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Vamos a la pausa para después hacer la despedida. I see trees of green, red roses too. I see them blue.